Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Una tarde más después de vacaciones, licenciada. Estamos otra vez de regreso aquí en el podcast, una vez más en Corporativo ASA. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los que nos están transmitiendo en Facebook, los que nos van a ver en YouTube también. Excelente tarde a todos, buen regreso. Esperamos que esas vacaciones que tuvimos nos haya servido a todos, tanto a ustedes como a nosotros, que hayamos recargado pilas y que estemos nuevamente aquí ya regresando, incorporándonos nuevamente a lo que son las juntas en los tribunales, lo que viene siendo juzgados en materia civil, materia familiar, en el Estado, en la Ciudad de México y en algunas otras entidades de la República, ¿verdad? Sí. A ver, cuéntanos, ¿cómo te sentiste estas vacaciones? ¿Te sirvieron de algo o no te sirvieron de algo, licenciada? Sí nos sirvieron porque además de que tuvimos un paro muy largo, entonces se sumaron las vacaciones, entonces sí estuvo así como que un descanso muy largo, ¿verdad? Entonces la verdad es que sí nos sirvieron un poco más. Trabajo siempre hemos tenido, gracias a Dios, entonces aunque estemos de vacaciones, pero teníamos trámites administrativos, ¿verdad? Entonces nosotros sí empezamos a trabajar un poco antes que nuestros demás compañeros. Así es. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre los aspectos generales del divorcio incausado. Es un tema, pues es interesante. El divorcio incausado realmente es algo que nos ha ayudado mucho a partir de que se da el divorcio incausado y se quita lo que era el divorcio necesario, donde teníamos que acreditar anteriormente una causal de divorcio. Pues con este divorcio ya no, ¿verdad? Este divorcio nos ha ayudado porque es más rápido. Una de las partes generales del divorcio incausado es que es más ágil, ¿verdad? Es más ágil, se ahorra tanto más dinero para nuestros representados como uno como abogado también. Pero dentro de sus generalidades, licenciada, sabemos, una es la agilidad, ¿no? Otra cuestión es que dentro del divorcio tenemos que presentar un convenio, ¿verdad? ¿Qué nos platicas del convenio, licenciada? Bueno, pues el convenio es para cuando se le notifique a la parte, ¿verdad?, contraria, y ahí es donde uno de los requisitos que va, por ejemplo, si tuvo hijos, va a ir la guardia y custodia, los alimentos, tanto como para los hijos como para los cónyuges, va a ir también el régimen de visitas, ¿verdad? Entonces, pues a mí se me hace que es un trámite más, se puede decir que más fácil y también es un poco menos desgastante, ¿verdad? Porque no están como en un conflicto las partes, porque a diferencia de otros divorcios, pues aquí nada más basta con la voluntad de una de las partes, ¿verdad? Que quieran deshacer el vínculo matrimonial. Entonces es más sencillo, ¿verdad? No hay tanto litigio como si promovemos otro tipo de divorcios. Sí, bueno, que aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, pues hay nada más el divorcio incausado, divorcio por mutuo consentimiento, el divorcio administrativo y en el Estado de México es el divorcio ante el notario, ¿no? Que en el Estado de México son cuatro y en la Ciudad de México nada más son tres, pero ahora con la entrada del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues también ya vamos a tener cuatro en toda la República Mexicana, ¿sí? Entonces, platicábamos, es más rápido, hay que exhibir el convenio, ¿sí? ¿Y cuáles serían los requisitos indispensables para que tú puedas? Ahora ya sabemos que es una solicitud como tal, que tú vayas a iniciar tu demanda inicial. ¿Qué requisitos le pides a tus representados, licenciado? Bueno, se pide pues el acta de matrimonio, ¿no? Que es la base de la acción, pues que tiene que haber un acta de matrimonio para poder solicitar pues el divorcio. Si hay hijos, pues las actas de los hijos. Si hay bienes, también es importante el que ellos nos hagan mención de los bienes que adquirieron dentro de la sociedad conyugal, si fuera el caso, ¿verdad? También el domicilio, pues de la parte donde se va a demandar a la contraparte, donde va a estar viviendo tanto la cónyuge con los menores, si fuera el caso, tienen que tener un domicilio cierto como la otra parte, ¿verdad? Porque de los requisitos también es poderle demandar a la otra persona. Pero acuérdate que te damos lo que es una solicitud que haces, ¿no? Entonces le vas a hacer saber que tú quieres disolver el vínculo matrimonial, ¿no? O sea, ahí todavía no hay como Una una demanda como tal, es una solicitud únicamente. Posteriormente, pues vienen las pretensiones, ¿no? Que ahí es donde tú ya vas a, si no llegas a un convenio en el divorcio incausado en la audiencia, si es que se le notificó, se le hizo saber a la otra parte
que uno de los cónyuges, pues efectivamente tiene la voluntad de ya no estar en el matrimonio, ¿no? Sino tiene la voluntad de disolver ese vínculo matrimonial por el cual se contrajeron nupcias, ¿no? Puede ser bajo el régimen de sociedad conyugal o separación de bienes, ¿no? Entonces, en ese convenio, pues precisamente va lo que decíamos, acta de matrimonio, que es lo que va a acreditar precisamente la legitimación activa de la persona que va a solicitar el divorcio, ¿sí? Y a la persona que le vas a notificar, pues obviamente que ahí viene como el coño, ¿sí? Acta de nacimiento, independientemente de que haya menores de edad o mayores de edad, tenemos que anexar las actas de nacimiento para con ello acreditarle ante el órgano jurisdiccional cuántos hijos se procrearon durante el matrimonio, ¿verdad? Que duró. ¿Sí? Entonces, si hay menores o si hay mayores pero siguen estudiando, se va a poner también en el convenio, ¿sí? A ver, mi hijo tiene 19 años, un ejemplo, se encuentra terminando, concluyendo o iniciando la carrera, la licenciatura, y se gasta tanto de pasajes y todo. Bueno, ahí se le va a poner en la solicitud, ¿sí? Vas a pedir el divorcio, pero vas a hacerle mención. El juez muy probablemente nos va a decir en ese aspecto muy especial, ¿sabes qué? Que el chico venga y que me pida los alimentos, ¿sí? Porque ya es mayor de edad. Pero nuestra obligación como abogados es ponerle ahí que él ya es mayor de edad, ¿sí? Y exhibir su acta de nacimiento, con lo cual vamos a acreditar la mayoría de edad, ¿sí? También acuérdate que lo que se pide cuando hay menores son los regímenes de convivencia, ¿eh? Ese régimen de convivencia se pide también para la persona que no va a tener la guardia y custodia. ¿Qué casos te ha tocado de esos, sincera? Que no le toca. Todos los divorcios que has promovido eh, tienen guardia y custodia, o hay unos que se dejan ver al niño y otros que no. Pues que también nos han llegado, pues que ellos también ya están como en un acuerdo, ¿no? Como que ellos ya pactaron cómo es que van a tener el cuidado de los menores, los alimentos, y nada más es plasmarlo pues en el documento, ¿no? Para poder cumplir con el requisito que viene cierto que nos pide la ley, ¿verdad? Entonces, pues nos ha tocado no divorcios no tan litigiosos en ese aspecto. ¿Por qué motivo? Porque ya ellos ya están haciendo una vida en común con otras personas. Entonces, la mayoría de los divorcios que hemos llevado, pues es así, de que ya las personas ya tienen otra pareja, los menores a veces se queda uno con la mamá, uno con el papá y nada más se intercambian lo que son las visitas, ¿no? Con el que no lo tiene. Sí, sí, entonces si queremos, por ejemplo, solicitar un régimen de convivencia, en el mismo convenio ponemos si existe un menor que se encuentre, la guardia y custodia va a ser a cargo de en este caso un ejemplo de la progenitora. Y yo como, o más bien un representado que sea varón, que diga, ¿sabes qué? Bueno, Voy a quedar con yo quiero solamente un régimen de convivencia, mi contrario va a tener la guardia y custodia, y un régimen de convivencia pues va a ser a lo mejor los fines de semana, a lo mejor cada 15 días, los periodos vacacionales, 50% para uno, 50% para otro, lo que viene siendo el cumpleaños, un año con uno, un año con el otro, el 10 de mayo con la progenitora, el Día del Padre con el progenitor, en Navidad nos ha tocado también que a lo mejor el primer año con la progenitora y el segundo año con el progenitor, y así se va a ir, tanto es Navidad como Año Nuevo, normalmente lo que corresponde, ¿no? Entonces el régimen como decía, pero ¿qué pasaría, licenciada, si hubiera un conflicto y que alguna de las partes no quisiera que conviviera el progenitor, uno de los progenitores, pues con los niños? O sea, no, ahí se convenio. Tú pones un ejemplo. Normalmente llegan que están ya casi de común acuerdo, hacen una solicitud, todo, se lleva a cabo, se aprueba el convenio. Pero vamos a suponer que te llega un asunto en el cual, hablando del régimen de convivencia, no deja que la persona a lo mejor que te contrató a ti pueda convivir con uno de los niños, ¿sí? Acuérdate que estamos hablando de un divorcio incausado, pero una de las formalidades o un aspecto general es anexar el convenio en el cual se vean esos puntos, ¿no? Entonces, en ese régimen de convivencia, ¿tú qué le vas a pedir al juez o dónde lo vas a pedir? ¿De qué manera tú realizas esa solicitud?
Exacto, el para régimen de convivencias no dejan, a unos progenitores no lo dejan convivir con el otro. Ujú. Bueno, en respecto a lo que mencionas, dentro del convenio pues se manifiesta, ¿no? Que ella no tiene la guardia y custodia del menor y que ella quiere tener, por ejemplo, dice los fines de semana que el menor pues se le sea entregado a ella, ¿no? Si bien es cierto de que el juez a lo mejor nos va a decir que lo hagamos por cuerdas separadas, ¿no? Porque estamos viendo el divorcio. Entonces el divorcio como tal se va a dar, aunque no llegue con un convenio con los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que es el divorcio. Ya posteriormente tendríamos que hacer una solicitud para solicitar, para demandar el régimen de convivencia, ¿no? Para que la progenitora tenga derecho, pues en este caso, a convivir con el menor. Y más que es el derecho, pues del menor, no es tanto de los padres, ¿no? Sino ya es, aquí ya entra, pues el interés superior del menor, ¿no? Que es un derecho de convivir con ambos progenitores. Sí. Entonces, si no llegan a un acuerdo, no llegan a un convenio en el divorcio, pues obviamente que vienen ya que las pretensiones, ¿no? Que normalmente son 5 días que te da el órgano jurisdiccional para que ahí hagas valer, ya precisamente muy parecido a la cuestión incidental, promueves tus pretensiones y ahí haces valer. ¿Sabe qué? Como no se llegó a un acuerdo respecto del régimen de convivencia, efectivamente, como dices, se da la disolución del vínculo matrimonial, ¿no? Pero de los puntos que no se pudieron lograr conciliar, pues entonces hay que abrir las pretensiones, ¿no? Pero mi pregunta era, ya te entendemos eso. ¿Qué le solicitas al juez? Dices, no, la señora te dice, no llegamos a un acuerdo, no te dejo ver al niño. ¿Qué harías ahí? Si fuera el caso de la progenitora, el que diga, ¿no? El progenitor, no sabemos, bueno, hasta aquí decimos, bueno, la señora va a decir, yo me quiero separar por tales motivos, ¿no? Pero el señor trae su versión. Entonces el señor se llevó al menor y la pregunta es, ¿qué haría para poder solicitar el régimen de convivencia, ¿no? Entonces ahí mismo podemos nosotros manifestarle al juez de que ella desea, es su deseo, pues tener al menor, por ejemplo, el fin de semana de cada 15 días, ¿no? Entonces ahí lo dejas plasmado y ya el juez lo va a acordar, ¿no? Entonces ya ahí, una vez acordado con el juez y que diga, bueno, sí está bien, que lo vea a tales horas y tales horas lo tiene que reintegrar la progenitora al hogar donde está habitando el bebé, entonces ya ahí ya hay un antecedente de que el juez sí le puede dar el régimen de convivencia dentro del divorcio. Pero la persona no te lo quiere dejar ver. ¿Qué harías? Bueno, pues hacer valer el auto, ¿no? Entonces ya solicitarle al juez, ya por ejemplo que diga él que esté muy renuente por solicitarle al juez que sea en una área de, por ejemplo, en las, ay, ¿cómo se llaman? En las, ay, es que no me acuerdo cómo se llama. En un centro. En un centro, así es, Sí. de convivencias para que el señor pueda llevar al menor, ¿no? Ya que para que sean vigiladas. Y si hay una negativa por parte del señor, entonces tendríamos que volver a promover para que se le aperciba al señor, ¿no? De que obedezca el mandato del juez, ¿no? Y una vez que no que haya una negativa, que el señor se siga negando a dejarle ver a la progenitora, pues podemos solicitar el uso, pues no sé, de el acompañamiento de policías o algo para poder ver al menor, ¿no? Bueno, también es conveniente para todos los que nos están viendo, cuando nos llega a pasar un asunto de estos, le damos vista al Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene que velar también como es representante social y máximo que hablamos de los derechos del niño, el derecho de infancia, ¿no? Donde acertadamente lo comentabas, el derecho es del niño, de la niña, convivir con ambos progenitores, ¿no? Entonces hay ocasiones que ha pasado que te dicen, es que no, aunque esté ordenado, que le dé que permita, ¿no? El que conviva de tal horario a tal horario. Porque si decimos que la señora no ha dejado que vea a los niños, muchas de las ocasiones, pues no voy a dejar que se lo lleven, claro, si no me lo regresan. ¿No? Pero sí que hay un horario, a lo mejor le dice el órgano jurisdiccional, o sea, que convivan, o sea, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ¿no? Y en un centro de convivencia para efecto de que ahí lleva, como bien acertadamente decías, se lleva el registro de que si sí lo están llevando o no lo están llevando, y si no, pues uno comete el desacato judicial, ¿no? Entonces siempre es recomendable, yo siempre les comento a todos, independientemente hablando en este caso de la materia familiar, siempre darle vista al Ministerio Público.
Y si puedes iniciar aparte una carpeta de investigación por un desacato judicial, entonces también hacerlo, porque de esa manera pues, se presiona un poquito más. Y acordémonos que está antes del derecho de los padres está el derecho de los niños, ¿no? Entonces ya habíamos pensión alimenticia, ¿no? Guardia y custodia, el régimen de convivencia, vemos separación de bienes, ¿sí? Que se ve en un aspecto general en el divorcio, también que se meterá un poquito, tantito a lo de régimen de convivencia, pero es algo que se da, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cuando uno hace la solicitud de divorcio, me presentas tu convenio, el juez te va a acordar, vas a notificar. No, la otra persona puede presentar su propuesta también de convenio. Hay ocasiones en las cuales sí se llega a un convenio y ocasiones en las cuales no se da un convenio. Son dos juntas de evidencia que te manejan. La primera junta de evidencia es nada más para ver que efectivamente, pues ver si se realizó la notificación correctamente, si presentaron o no presentaron una contrapropuesta de convenio. Y no es necesario también de que a lo mejor a la persona que tú le estás haciendo la solicitud de divorcio, que se presente. El que sí se tiene que presentar es el actor, ¿no? Es el interesado. Entonces presenta la primera y de ahí te señalan la segunda, donde en la segunda pues se resuelve precisamente la disolución del vínculo matrimonial. Si hubo acuerdo en algunos puntos como platicábamos, se da de acuerdo. No, qué bonito, ¿no? Nos ha tocado muchos divorcios que se resuelven rápido, ¿no? ¿Sabes que sí estamos de acuerdo? Hay veces que le decimos, mira, vamos a ver qué quieres. No, es que yo quiero, mira, si no tienes el tiempo para cuidarnos tampoco, ¿cómo te vas a poner a pelear si no tienes? Estás trabajando, ¿quién lo va a cuidar? ¿No? ¿Quién te va a auxiliar en las labores del cuidado de los niños? ¿No? No, es que mi mamá, pero a veces la mamá no vive en esa entidad que va a venir. Entonces, son varios aspectos que también como abogados tenemos que hablarlos y concientizar a nuestros representados sobre si tienes el tiempo o no tienes el tiempo. ¿No? Si no tienes el tiempo, pues hazte el espacio nada más para el puro régimen de convivencia. Y si lo tienes, hay ocasiones que sí. Hay ocasiones que lo pueden tener y sí se puede pedir, ¿no? Pero sí, la mayoría de veces siempre tratamos de que sea lo más rápido y que haya menos litigio, ¿no? Algo que siempre tratamos nosotros de ver es el interés superior del niño, de la niña y del adolescente, ¿no? Entonces, vamos a poner ya, se lleva a cabo, ya tienes tu sentencia de divorcio. ¿Cuál es el otro trámite que se tiene que llevar una vez de que ya resuelve el órgano jurisdiccional? Que sí se da la disolución del vínculo matrimonial. Ya te dieron tu sentencia. ¿Qué prosigue? Bueno, ya siguen pues lo que son los trámites administrativos, ¿no? Para poder hacer en el Estado de México, para poder adquirir lo que es el acta de divorcio y en la Ciudad de México para hacer la anotación de marginal al acta de matrimonio, ¿no? Donde van a sentar de que ya está de que en tal fecha pues se declaró, ¿no? El que se acreditó y que se declara pues el vínculo matrimonial que ya ha sido, ¿no? Por medio de la sentencia de este juicio que ya ha terminado, ¿no? El vínculo matrimonial. Entonces es una anotación que te ponen en el acta aquí en la Ciudad de México, donde viene el juzgado, el expediente, las partes y viene la fecha de sentencia, ¿no? Entonces ya ese es un trámite administrativo. En el Estado de México sí te dan un acta de divorcio como tal, ¿no? Entonces tendríamos que hacer, pues solicitar las copias certificadas. Si fuera en el Estado de México o en la ciudad, tiene que ser copias certificadas, ¿no? Y el oficio para que el juez ordene, pues, la anotación o el acta de divorcio, en este caso. Sí, fíjate que algo que ha pasado, por ejemplo, en el Estado de México que se maneja cero papel, ¿no? Y te dicen normalmente, ya están tus oficios, ¿no? Ya vienen tus oficios, vienen con la firma electrónica, es más, tienen la sentencia con la firma electrónica, todo eso. Entonces, prácticamente lo que puedes hacer es imprimirlo y llevarlo. Pero en las oficialías del registro civil no te las están aceptando así. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que regresar y promoverla al órgano jurisdiccional. ¿Sabes qué, señor? Pues no me están admitiendo el oficio así, ni las copias certificadas con firma digital. Además, va acompañada la copia certificada del acta de matrimonio. Entonces, tú la bajas, tú cuando escaneas el, tu solicitud de divorcio y anexas las documentaciones, ya queda escaneado, ¿no?
Pero el oficial de registro civil dice, ¿sabes qué? No, a mí tráeme el sello, tráeme la firma y todo. Entonces, pareciere que si es un poquito más rápido el cero papel, que dicen el cero papel es más rápido todo, ya no necesitas venir y tornarlo y todo, ¿no? Te dan baja. Pero resulta que en la oficina de registro civil no te lo aceptan, ¿no? Entonces, ahora lo que ya hacemos ya directamente me tocó apenas antes de salir de vacaciones una audiencia donde le hice ver eso a la juez y dijo, bueno, pues entonces vamos a autorizarle que le den como anteriormente se hacía, ¿no? Que le den sus copias certificadas, foliadas, selladas y que le pongan ahí que es copia certificada y también su oficio, ¿no? Que se anexen para que se vaya al oficio del registro civil y pues hacer el trámite que se requiere, ¿no? Entonces, algo importante porque en muchas ocasiones nos te ha tocado que en muchas ocasiones muchas personas dicen, oiga, ¿qué cree? Ya me divorcié, me quiero casar, o no sé, me voy a jubilar y fui a ver mi acta de matrimonio y aún sigue, ¿no? Y aún me dice, bueno, ya se divorció. ¿Cómo se divorció? En cada año me divorcié. Oiga, ¿hizo el siguiente trámite? No, pues ¿cuál trámite? Me entregaron, a ver qué le entregaron. No, pues nada más era la sentencia de divorcio. Faltaba hacer el trámite administrativo, como tú bien acertadamente lo decías, en el Estado de México es una acta de divorcio y en la Ciudad de México nada más es la anotación del marginal del divorcio, ¿no? Faltaba hacer ese trámite. Es algo, la mayoría de los abogados que nos estén viendo y que litigan saben que hasta ahí se concluye, ¿no? Realmente el trabajo del abogado, hasta que ya entregamos el acta de divorcio o el acta de matrimonio con la anotación de la sentencia de divorcio, ¿sí? Pues eso es algo de los puntos que vamos a ver el próximo viernes. Vamos a dar un curso para los que nos están viendo, precisamente sobre el divorcio y sus pretensiones, ¿no? O sea, ¿qué tantas cosas se dan? Vamos a estar viendo un caso práctico también. Fíjate que algo que también se ve mucho en los divorcios y que hay ocasiones donde se para y no se llega a un acuerdo, está en la disolución de los bienes, ¿no? La disolución de la sociedad conyugal. Y ese es un punto muy primordial en una de las pretensiones, donde a veces van a estar el estilo y el afloja, ¿no? El divorcio, dices, el divorcio se va a concluir, ¿no? Porque el divorcio incausado, precisamente se lo dice su nombre, incausado, ¿no? No hay una causa, como le decía al inicio. Antes era un divorcio necesario y tenías que acreditar una causal. Ahora no, ahora es un divorcio incausado que lleva años, ¿no? Y ahorita con la entrada del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues ya viene también otro divorcio unilateral y otro tipo de divorcio, ¿no? Pero de alguna manera, ahora lo que se está haciendo, pues es en los incidentes, que a veces es ahí donde se tarda uno un poquito, ¿no? Y hay ocasiones que precisamente te vas a aventar a lo mejor un año, año y medio, hasta 2 años nos ha tocado, ¿no? Que en las pretensiones es donde más te tardas. Entonces es importante un ejemplo, por ejemplo, ya decíamos del régimen de convivencia. De guardia y custodia, pues no tenemos problema. Acreditas con que venga en tu acta de nacimiento quién es el padre y la madre, ¿no? A quién le corresponde la guardia y custodia. Pensión alimenticia, licenciada. En la pensión alimenticia, normalmente, ¿cuál es el trámite para pedirle? Te voy a pedir dos ejemplos. Un ejemplo, dímelo, donde tengo una persona que tiene nómina y un ejemplo donde no tiene nómina. Un ejemplo, por ejemplo, el de nómina, pues es más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque si la persona, si la cónyuge tiene un recibo de nómina, se le gira directamente el oficio, ¿no? Se solicita ahí, no sé qué por porcentaje, ¿no? El 35%, por así decirlo, para un menor, y se le solicita al juez de que se gire oficio para que le hagan la retención, ¿no? A su centro laboral y automáticamente pues va a haber reflejado lo que es la pensión, ¿no? El problema es cuando no tenemos un recibo de nómina o un trabajo cierto. ¿Por qué? Porque aquí vamos a solicitar pues un día de salario mínimo, vamos a pedirle al juez, pero el problema es poder cobrar esa pensión, ¿no? Porque muchas veces pues nos ha tocado en esa cuestión, nos ha tocado el que dicen es que no tengo trabajo.
y no tengo trabajo, y a ver cómo vamos a acreditarle al juez que efectivamente sí tiene un trabajo, ¿no? Si no deposita en el banco, si a lo mejor si es comerciante, todo lo cobra en efectivo para no poder acreditar, no está dado de alta a lo mejor en Hacienda, no tiene cuentas bancarias, entonces sí va a ser un poquito más tardado en esa cuestión, porque no va a ser como en un centro laboral real, ¿no? Sí. Y vamos a suponer, tiene su nómina. ¿Cuál es la tramitología administrativa o gestional para hacerlo? Porque a veces nos ha tocado que ya no, es que sí le autorizaron la pensión, pero pues nunca me ha depositado. ¿Por qué no ha depositado? Porque no exhibieron la Porque cuenta. no llevaron, no, deja de que no exhibieron la cuenta, porque no llevaron el oficio de descuento. ¿Cómo se hace ese trámite? Bueno, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que está trabajando, a lo mejor el progenitor está trabajando en el ayuntamiento, ¿no? Entonces tendríamos que solicitarle al juez primeramente un oficio, ¿no? Para que informe cuál es el puesto que tiene el progenitor, cuánto es su salario real, no todo lo que a él le dan, por ejemplo, no sé, de prima vacacional, aguinaldo, a lo mejor, ¿no? Entonces ya una vez que conteste la autoridad, del municipio, ya van a informar, ¿no? Fulanito de tal gana a lo mejor 8,000 pesos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y a lo mejor tiene bonos por, no sé, por despensa o vales de despensa, o tiene bonos para pasaje, no sé. Entonces ahí en esa misma contestación, la autoridad tiene la obligación de decir todo lo que está percibiendo esta persona, ¿no? Una vez que ya obre esa contestación de esa autoridad en el juzgado, entonces se le va a solicitar al juez que se gire el oficio para poderle hacer la retención, no sé, del 35%, por así decirlo, al progenitor en su área de trabajo, y el mismo que podrá ser depositado a tal cuenta. Ya tienes que manifestar ahí la cuenta de la persona, que esté a nombre de la progenitora, que sea un banco, por ejemplo, que tenga cuenta, número de tarjeta, número de cuenta y cuenta interbancaria, ¿no? Para poder hacer lo que son las transferencias. Entonces, una vez de que de que el juez ya nos vaya a dar el oficio, tenemos que recogerlo y tenemos que irlo a presentar, pues, al área correspondiente en el palacio, ¿no? ¿Para qué? Para que obre ese oficio, y una vez que diga a la autoridad, sí, le voy a hacer la retención, pero muchas veces no te lo pagan en esa misma quincena que tú llevas el oficio, sino te va a caer una quincena después, para que la señora pueda ver lo que es el porcentaje reflejado en su cuenta, ¿no? Entonces ese sería el trámite. Así es. Entonces es importante para los que nos están viendo y el público en general, que también a veces dicen, es que no me han depositado, ¿no? Bueno, hay que hacer este trámite. Este trámite se tiene que hacer forzosamente. Sí, girar los oficios, encargarlos y todo. Hoy en la actualidad, con la entrada del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares aquí en la Ciudad de México, también no es tan fácil, ¿eh? No crean que nos tocó al inicio. Pues es que tenía una cita, me dijeron que ya no era por cita, sino que tenía que subir la demanda. Pues es que se necesita una firma, la firma electrónica del promovente, ¿verdad? Así A es. ver si nos explicas, platicamos un poquito de ese trámite. Bueno, es que aquí anteriormente, si tomamos en cuenta de que aquí en la Ciudad de México se puede presentar la solicitud o cualquier inscrito inicial de demanda, se puede presentar por vía internet, subirla en línea. Entonces antes podrías tú presentarla, yo la presentaba con mi firma del SAT, con mi e-firma, ¿no? Y no teníamos ningún problema, porque nos los acordaban y nos prevenían, ¿no? Para exhibir lo que eran los documentos. Hoy en día ya no. Hoy en día piden que sea, por ejemplo, la parte interesada, ¿no? En este caso, pues el promovente, para que ellos puedan subir lo que es la demanda. Puede ser con su e-firma, o tiene que ir a tramitar su firma electrónica aquí en el Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Y cómo se tramita la firma electrónica? Pues es que es muy sencillo, o sea, nada más tienes que llevar que te piden tu identificación, comprobante de domicilio, ¿no? Una USB, correo electrónico, número telefónico, y tienes que tener acceso a internet cuando tú acudas al área donde dan la e-firma, aquí por ejemplo, en familiares.
te la están dando súper rápido. Bueno, nosotros nos la dieron súper rápido, ¿no? Entonces ya nada más pasas el primer filtro, llevas los documentos antes mencionados, los tienes que llevar escaneados y dentro de la USB. Y tienes que llevar los físicos también para que ellos te digan, ah, ¿sabes qué? Te falta tal cosa, te falta, no sé, esto sí, esto no, ¿no? Entonces ya que una vez que ya hayas pasado ese filtro, ellos mismos te van a crear la carpeta con esos documentos que tú llevaste escaneados. Entonces ya después te van a decir, ah, puedes subir, puedes pasar al área en el primer piso creo que está, y tienes que formarte para que te tomen lo que son los biométricos. Tienes que pasar como por 3 filtros, ¿no? Que es una, te revisan tus documentos, la otra te están dando todos los certificados, bueno, tu certificado y tu qué, te lo están poniendo en la USB, y lo último es pues la toma de biométricos, ¿no? Entonces ya una vez que tú ya tengas en la USB todos esos, es como una carpeta encriptada donde vienen todos los codiguitos, y ya ahí mismo ya tú ya tienes acceso, ¿no? Para poder firmar tus documentos, ¿no? Entonces es prácticamente como si fuera la del SAT, pero a diferencia que es la del Poder Judicial, ¿no? Entonces es súper rápido. Y bueno, ya una vez que tienes tu archivo, tienes tu firma, ya tienes tu archivo Word, lo conviertes a PDF, PDF. lo cargas Ujú. y ya lo subes. Tienes que escanear, tienes que convertir, por ejemplo, la solicitud de divorcio con sus anexos, ¿no? Y yo les recomiendo, por ejemplo, ustedes hacen el PDF, pero muchas veces el escáner que tengan, muchas veces se los hacen muy pesados. Entonces, lo que yo hago es que una vez que yo ya tengo mi PDF en el celular, por así decirlo, lo bajo en la computadora, y ahí mismo tengo la opción de ponerlo, por ejemplo, hacerlo más pequeño porque tiene que pesar muy, muy poquito para que el sistema te lo pueda detectar, ¿no? O si no te deja, que son muchos anexos, ¿no? Que tú tienes que anexar dentro de esa solicitud, por ejemplo, escrituras o facturas de carro, no sé, ¿no? Entonces son muchos documentales que tú vas a presentar, entonces nada más con tu escrito inicial de demanda, y puedes presentar las actas de matrimonio y las de los menores, y ya cuando te den vista, entonces tú ya vas a poder exhibir todo lo demás, porque en tu misma solicitud estás narrando qué tales propiedades tienen, lo cual se acredita con tantas escrituras, ¿no? Los vehículos, entonces ya eso ya lo puedes poner en físico en el juzgado, ¿no? Promoverlo en físico. Entonces, mientras, pues sí tiene que pesar muy, muy poquito para que el sistema te lo pueda dejar subir. Ujú. Y acuérdate que estamos hablando de que, bueno, para los juicios son en línea, ¿no? Ya realmente ya son juicios en línea, es un juicio muy parecido a lo que era en el Estado de México de cero papel. Ahora en la Ciudad de México, pues se sube y todo lo vas haciendo, ¿no? A través de línea. Bueno, ya hablábamos cómo es la guardia y custodia, la prisión alimenticia, el régimen de competencia, y bueno, la separación de bienes, que era lo que decía, sabes, es un poquito más tardado. Cuando se hace, acuérdense que si te casas bajo el régimen de sociedad conyugal, todo lo que tú hayas adquirido durante el matrimonio entra. Si no hiciste capitulaciones matrimoniales. ¿Qué es una capitulación matrimonial? Bueno, una capitulación matrimonial es un documento que tú vas a hacer en el registro civil donde contrajiste matrimonio o tu representado contrajo matrimonio, y ahí van a ir a decirle al oficial del registro civil, sabes que esta propiedad o esto no va a entrar en mi régimen de sociedad conyugal. Esta propiedad va a ser única y exclusivamente para la esposa, única y exclusivamente para el esposo. Si tú cuentas con eso, obviamente cuando venga la disolución, pues le vas a hacer saber al juez, sabes que mis representados tenían capitulaciones matrimoniales en las cuales especificaban qué bien era para uno y qué bien era para otro. Si no lo tiene uno, entonces sí tenemos que exhibir lo que tú decías, ¿no? Pero es que no hago capitulaciones matrimoniales. Entonces, bajo protesta de ser verdad, durante el matrimonio adquirimos una propiedad, ¿no? Una propiedad de interés social, donde y si solicitamos un crédito hipotecario, y a lo mejor fue un crédito mancomunado solidario, como esposos, como cónyuges, y entonces ambos cónyuges tienen pues una deuda. Es una deuda, compraron su casita,
tienen una deuda, le están pagando, pero dijeron, ¿sabes qué? No, se olvida, no, tenemos vida en común, ¿no? Se acabó. Bueno, hay que anexarlo, ¿no? Y hay que solicitar ahí, fíjate, es una de las cuestiones que a veces se da y dicen, no, oye, pero pues sí que va a vivir ahí, pues yo ya entonces ya dejo de pagar la propiedad, ¿no? Ya que ella viva, entonces ya que me la pague ahora, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas de los cuales se da, por eso a veces se alarga un poquito la, la disolución de la sociedad conyugal, ¿no? Pero hay que anexar que la escritura pública, acuérdense. Te van a pedir certificado de libertad de gravamen para ver precisamente si la propiedad está hipotecada, afianzada, tiene algún gravamen por algún préstamo o algo. Eso te lo van a pedir siempre abogado, abogada o la persona del público que nos está viendo. Certificado de libertad de gravamen, el título que acredite la propiedad, pues, que es la escritura pública. Si lo sacas por interés social, pues tienes una prescritura, ¿sí? Y ahí van a aparecer todos los datos. Si tienes algún vehículo, bueno, pues hay que exhibir la factura del vehículo, hay que exhibir la tarjeta de circulación y te va a pedir además puedes solicitar que se gire el oficio, ¿no? A una dependencia en la cual esa dependencia nos diga, le diga a la autoridad si dentro del padrón vehicular se encuentre precisamente pues algún vehículo, ¿no? A nombre de alguna de las partes. Si tienes cuentas en el banco, también las cuentas, ¿no? ¿Sabes qué? Porque acuérdate que todo lo que adquieres durante el matrimonio forma parte de la sociedad conyugal. Entonces vas a exhibir la cuenta, es que esta es la cantidad que tenemos, ¿no? Tenemos una cuenta y en esa cuenta estamos metiendo el dinero, ¿sí? Tarjetas de crédito, mete tu tarjeta de crédito, ¿sí? Mete tu tarjeta de crédito. ¿Qué más se puede ver, licenciada? A ver, apóyame. Ya dijimos préstamos del banco, tarjeta de crédito, vehículos, propiedad. ¿Qué otra cosa puede haber? Mm, Pues las deudas, ¿no? Que tengan en común, pues las tarjetas de crédito, pero muchas veces también pues sacan por todos lados, no nada más tarjetas de crédito, ¿no? Sino a lo mejor piden prestado con un familiar, si a lo mejor sacaron, no sé, en una tiendita que dice que pagos chiquitos semanales, ¿no? Entonces no hay como tal una tarjeta de crédito, pero hay un crédito, ¿no? Vamos a suponer ese ejemplo que pones. Si fuera un préstamo personal de un familiar, ¿cómo acreditarías que existe esa deuda? Bueno, pues se puede acreditar mediante un pagaré. ¿No? Entonces la persona, por ejemplo, el tío de mi clienta le prestó, no sé, 100,000 pesos, ¿no? Entonces tendría que el tío poner que hacer un pagaré y decir que en tal fecha le prestó los 100,000 pesos y muchas veces el juez va a mandar a traer a la persona, ¿no? Para que él diga la versión para que él diga si es cierto o no lo que la persona está diciendo que él le prestó los 100,000 pesos, ¿no? Entonces se puede hacer con un pagaré. O también si no hubiera un pagaré como tal, pues también con el dicho de la persona que le prestó, ¿no? O si se los depositó, no sé, a la cuenta bancaria, entonces él tiene que decir en tal fecha le deposité, ¿no? Y ahí se tendría que solicitar que se girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria, ¿no? Para ver si en tal fecha efectivamente existió ese depósito, ¿no? Así es. O sea, no es tan fácil, ¿no? Porque lo que yo les decía, hay que concatenar los medios de prueba y aquí oficio, ¿no? Como decía la licenciada, se gira un oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. A ver, hazme saber el, de qué cuentas hay, están a nombre de los cónyuges y también dime sus movimientos, ¿no? ¿Para qué? Para que en esos movimientos, lo que decía la licenciada, si me dices que en tal fecha me depositó el préstamo, que ahí venga la cantidad, independientemente de que concatenes con una testimonial, si vas a exhibir la documental privada de un pagaré. Yo siempre recomiendo, si es un pagaré, bueno, que se realice el juicio ejecutivo mercantil para que a su vez pues, los demandes todavía que están casados, ¿no? Porque ahí ves, sabes que no, pues es la deuda, es tu familiar, tú págale, ¿no? Sabes que a lo mejor es tu familia todo, pero que no es que te ejerza, ¿no? Que ejerza la acción cambiaria directa, que es el juicio ejecutivo mercantil, y que demanda a los dos porque es una deuda que se adquirió dentro del matrimonio, ¿sí? Pues esto es algo de lo que vamos a estar platicando el día viernes y con un caso práctico, abogado, abogada, público en general que nos está viendo, pero queríamos hablar hoy sobre estos aspectos generales, ¿sí?
Cada caso y cada divorcio, ustedes lo sabrán, es muy peculiar en cuanto a, son diversos, son diferentes. Aunque la ley es la misma, aunque tienes que exhibir una solicitud, aunque tienes que cumplir con los requisitos, ¿sí? Ahora, si una de las personas, decíamos hace ratito, no tiene nómina y se dedica al comercio, bueno, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es su fuente de empleo? ¿A cuánto ascienden sus ingresos? ¿Sí? ¿En cuánto es lo que gana mensualmente? ¿Se le pagan quincenal? Todos son cositas, aspectos que te los va a pedir el juez y que se tienen que explicar bien en el convenio, ¿sí? Así es que, pues, abogados, es un poquito de lo que les podemos platicar en esta tarde sobre aspectos generales del divorcio. El día viernes 8 de agosto damos este curso de 5 de la tarde a 8 de la noche. Vamos a estar aquí en Paseo de la Reforma 250 y va a ser también por Zoom. Si alguno de ustedes todavía tiene inquietud de saber más y conocer un poquito de los asuntos que estamos llevando, pues es algo que vamos a ver este próximo viernes, ¿sí? Esperemos que les haya servido un poco esta plática. Algunos compañeros que apenas estén iniciando, que sepan que son divorcios encausados, muy fáciles, lo que comúnmente la gente le conoce como divorcio express, pero jurídicamente es un divorcio encausado, ¿sí? Y en la Ciudad de México, acuérdate que es todo digital, firma electrónica, ¿sí? Firma judicial, y súbelo y ahora tienes que llevar a tu representado a que saque también su firma para que también pueda subir pues el documento y venga firmado por él, ¿no? En el Estado de México la primera igual, posteriormente tú ya como autorizado mandatario ya las puedes subir, ¿sí? Entonces pues sería esto, compañeros, algo que decirles, redes sociales, ¿cómo estamos en redes sociales? ¿Cómo estás en redes sociales? Bueno, yo estoy como Sandra Martínez en el Face. Nada más manejo Face. Bueno, pues dice que no es Face, ¿eh? O voy a buscar en el TikTok, en el Instagram, y si está, le vamos a decir, a ver, licenciada, ¿qué pasó? ¿No que nada manejabas Face? ¿Y por qué apareces en el TikTok? ¿Por qué apareces en el Instagram? No, bueno, somos Corporativo ASA, ASA y Asociados en Facebook. El podcast es igual, ASA y Asociados. Y bueno, pues sería esto todo. Buena tarde, que tengan todos. Hasta luego. Nos vemos, cuídense. Y feliz regreso nuevamente a las labores. Adiós, bye.